Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca del abordaje de la anemia hemolítica autoinmune. Mi nombre es Licia Cruz, soy residente de la especialidad de Medicina Interna en la Universidad Libre Seccional Barranquilla. El contenido a desarrollar el día de hoy es un objetivo que me he trazado. Las definiciones, hablaremos un poco acerca de la epidemiología, clínica y clasificación de estas enfermedades, el diagnóstico y cómo identificar los diferenciales y por último mis conclusiones. El objetivo de desarrollar entonces es conocer las diferentes causas de anemia hemolítica autoinmune y cómo realizar un abordaje inicial para lograr así un diagnóstico y tratamiento oportuno. Las anemias hemolíticas son trastornos que se caracterizan por el acortamiento en la supervivencia de los eritrocitos maduros en sangre periférica, donde entonces la velocidad de la destrucción de estos supera así la capacidad de la eritropoyesis medular para mantener los niveles normales de hemoglobina y hematocrito. Hablamos de hemólisis cuando el acortamiento de la vida del eritrocito es menor a 120 días. Debemos entonces comprender que las anemias hemolíticas no son una sola entidad y que este grupo de enfermedades heterogéneas tienen diferentes mecanismos por los cuales se desarrollan. Uno de estos depende del factor hereditario que pueden ser de tipo congénito o adquirido, el mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad, que pueden darse ya sea por factores intrínsecos o extrínsecos a los glóbulos rojos, o la localización en donde se desarrolla la enfermedad, como pueden ser aquellas anemias hemolíticas que se desarrollan dentro de los vasos, clasificadas como intravasculares, o aquellas que se ven desarrolladas a nivel del sistema retículo endotelial, clasificadas a su vez como extravasculares. Y adelantándome un poco a la charla, veremos que la anemia hemolítica autoinmune pertenece al grupo de las enfermedades de anemias hemolíticas que se desarrollan extravascularmente. Es así que la anemia hemolítica autoinmune es definida como una enfermedad autoinmunitaria adquirida, infrecuente, en la cual se forman autoanticuerpos frente a los antígenos autólogos de la membrana del eritrocito, los cuales determinan la destrucción acelerada por parte del sistema retículo endotelial. Un poco de epidemiología, comprenderemos de que estos son un grupo de enfermedades infrecuentes, con incidencias bajas que no van más allá de 1 a 3 pacientes por cada 100.000 habitantes, con una prevalencia también baja de 17 por cada 100.000, con un predominio en el sexo femenino como toda enfermedad autoinmune que va de 1,5 a 2 por cada hombre. Veremos que el 90% de estas enfermedades se deberá a la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y solo el 10% se deberá a la enfermedad por cridolutininas o desórdenes mixtos. Si bien afortunadamente son un grupo de enfermedades infrecuentes, nunca debemos olvidar la principal, que es la enfermedad por anticuerpos calientes, siendo esta la de mayor incidencia de 2 a 3 por cada 100.000 y en menor medida aquellas causadas por crioglutininas e incluso la hemoglobinuria paroxística nocturna. Nunca debemos dejar de lado que en el grupo de anemias hemolíticas de carácter adquirido también se encuentran las microangiopáticas, siendo las mayores exponentes de este grupo la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico siendo el más frecuente de estas, con una incidencia de hasta 1 por cada 100.000, y en menor medida el síndrome hemolítico urémico atípico. Siguiendo un poco con la epidemiología, jamás debemos olvidarnos de las anemias hemolíticas de carácter hereditario, ya que aunque estas normalmente tienen manifestaciones en la infancia, en ocasiones también pueden tenerla en la adultez temprana, y siendo diagnóstico diferencial también de las anemias hemolíticas autoinmunes, debemos recordar que existe en el grupo de las hemoglobinopatías como principal representante la anemia de células falciformes, siguiendo la talasemia. Debemos recordar las membranopatías como la liptocitosis, la eferocitosis y las enzimopatías como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de la piruvato quinasa como causas hereditarias de anemia hemolítica. La clínica será primordial al momento de abordar este tipo de pacientes, ya que la anamnesis, haciendo énfasis en los antecedentes en especial,
y trayendo a colación el uso de fármacos como una de las posibles causantes de anemia hemolítica autoinmune, debemos tener una historia exhaustiva con un examen físico completo que nos ayude a determinar la probabilidad de diagnósticos diferenciales que nos alejen o nos acerquen al diagnóstico de la anemia hemolítica. Las pruebas de laboratorio serán aquellas que nos confirmarán el diagnóstico de esta enfermedad frente a las otras causas de anemia. La presentación clínica de las anemias hemolíticas no varía frente a otros tipos de anemia, teniendo manifestaciones con una clínica heterogénea, como son síntomas típicos de anemia dados por disnea, que a veces en ocasiones es de carácter o de presentación únicamente con el esfuerzo, la fatiga y la taquicardia, que se puede presentar hasta en 3/4 de los pacientes. Tenemos pacientes que pueden cursar con ictericia y esplenomegalia, en especial aquellos con la anemia hemolítica autoinmune causada por anticuerpos calientes. En ocasiones, los pacientes que cursan con crioaglutinina de alta afinidad, a la exposición al frío se pueden precipitar también episodios de acrocianosis, ya que hay una aglutinación masiva de los eritrocitos a nivel de los capilares, en especial de las manos, los pies, la nariz e incluso las orejas, que pueden llevar a necrosis de estos tejidos. Tenemos que hay pacientes que cursan a su vez con trombocitopenia de carácter autoinmune, que la combinación de la anemia junto con la trombocitopenia es aquella que se caracteriza y se le da el nombre del síndrome de Evans, se puede presentar hasta en el 7%. Y pues como toda anemia, la severidad de los síntomas se va a correlacionar de manera directa con el grado de anemia, siendo la peor de las manifestaciones el shock hipovolémico causado por anemias muy severas. Se debe hacer un examen físico exhaustivo al momento de evaluar a los pacientes con sospecha de anemia, ya que en ocasiones es difícil determinar algunos signos de anemia y es en especial de suma importancia, sobre todo en aquellas personas que tienen pieles oscuras, como es la raza negra, donde a veces no es muy clara la sintomatología o la clínica en estos pacientes. Entonces, nunca debemos olvidarnos de unos signos que tienen una alta probabilidad de, si al estar presentes, nos estén indicando o nos orientan más al diagnóstico de anemia, como son la palidez del pliegue simiano con una LR de 7.9 y la palidez del borde conjuntival con una LR muy superior de 16.7, siendo que la presencia de este, al hacer la evaluación, nos orienta de manera muy objetiva de que el paciente esté cursando con una anemia. Y este se hace haciendo, pues bajando el párpado inferior, logramos diferenciar normalmente que el tono conjuntival de los pacientes debe ser más pálido en medida que nos acercamos a la esclera y debe tener un borde rojo a medida que nos alejamos, ya que hay una rica vasculatura a nivel de esta zona. Cuando tenemos anemia se pierde esa diferenciación, teniendo así este signo positivo, el cual nos orienta en gran medida a que el paciente esté cursando con una anemia. Las anemias hemolíticas autoinmunes se clasifican dependiendo del isotipo de anticuerpos que la provocan y la temperatura a la que se presentan, siendo la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes la más frecuente, hasta en un 80% de los casos. Esta anemia hemolítica se presenta a nivel extravascular, normalmente de inicio subagudo y en raras ocasiones, cuando se presenta de manera abrupta, puede cursar con hemólisis intravasculares. Las causas secundarias pueden ser hasta el 50% de los casos y el isotipo de anticuerpos es de tipo IgG con una temperatura corporal hasta los 37 grados centígrados. El síndrome por aglutininas frías puede llegar a ser hasta el 30% de todas las causas de anemias hemolíticas autoinmunes en adultos, mayoritariamente en el grupo etario por encima de los 50 años, y pueden cursar con hemólisis tanto de tipo intravascular como extravascular. Causas secundarias de esta enfermedad son las gamapatías monoclonales normalmente del tipo IgM, hasta en el 90% de los casos, y el isotipo del síndrome por aglutinina fría es del tipo IgG, con títulos de crioaglutininas mayores a 1 en 500. La temperatura a la que se presentan, como lo dice su nombre, es en temperaturas bajas de hasta 4 grados centígrados. Otro grupo de anemias hemolíticas que son infrecuentes son las anemias hemolíticas autoinmunes fría transitoria,
que se presenta mayoritariamente en niños o adultos jóvenes, cursa con hemólisis de carácter intravascular y es causada por infecciones como son aquellas causadas por Mycoplasma pneumoniae y el virus de Epstein-Barr. Cursan con isotipos del tipo IgM policlonal con títulos de criolutininas menores de 1,64 y a temperaturas también bajas de 4 grados. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad muy infrecuente, es rara en niños y excepcionalmente en adultos, cursa con hemólisis de carácter intravascular agudas asociadas a infecciones por micoplasma y otros virus. El isotipo normalmente es del tipo IgG y se detecta midiendo los niveles de hemolicina de Donat-Landsteiner. La temperatura normalmente es mayor a 30 grados. Y ya como última causante de este grupo de enfermedades es la anemia hemolítica autoinmune mixta, que puede cursar con tanto anticuerpos del tipo IgG e IgM, se presenta normalmente en adultos con una hemólisis de carácter extravascular y están asociadas normalmente al linfoma B. La anemia hemolítica, que es causada por anticuerpos IgG, siendo esta la más común, aquella que reacciona a 37 grados, son los responsables de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, siendo entonces el isotipo Ig1 el más frecuente. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes se clasifica como primaria y secundaria, siendo el 50% primaria o idiopática cuando no se logra demostrar una enfermedad que sea la causa directa de la hemólisis o no está asociada a otro tipo de enfermedades que también causan hemólisis. La secundaria está directamente asociada a otra enfermedad como son los síndromes linfoproliferativos hasta en un 20%, las enfermedades autoinmunes en otro 20% y las infecciones o tumores, y incluyo también el grupo de los fármacos o drogas en el restante que son el 10%. Al momento de abordar estos pacientes, tenemos que tener claro que el diagnóstico de las anemias hemolíticas autoinmunes se basa en el resultado positivo de la prueba de antiglobulina directa o CUMS directo y en la ausencia de cualquier otra causa de hemólisis hereditaria o adquirida. En primera medida, se deberá tomar un hemograma que nos diagnosticará una hemoglobina que normalmente encontraremos entre 7 y 10 gramos. En ocasiones, hasta en un 30% tendremos pacientes que cursan con hemoglobinas menores de 7. Deberemos pedir un conteo de reticulocitos, siendo el conteo absoluto el preferido, ya que este no se ve afectado por otras causas que afecten la formación de glóbulos rojos y la producción de estos, como son la deficiencia de hierro, trastornos en la médula ósea y en ocasiones hasta efectos de drogas. Y estos reticulocitos nos alterarán incluso la morfología en el hemograma, encontrando macrocitosis en muchos casos. Se deberá tomar como prueba también el extendido de sangre periférica, donde podremos observar estos reticulocitos, podremos ver eh, células como esferocitos y esquistocitos en menor medida. Cuando estemos evaluando la hemólisis en estos pacientes, hay que tener claro que hay unos marcadores directos e indirectos de hemólisis, siendo los marcadores directos la aptoglobina, la LDH, la bilirrubina indirecta, los niveles de AST y el extendido de sangre periférica. Y pues las características habituales de la anemia hemolítica incluyen el incremento de los niveles de bilirrubina indirecta y de lactato deshidrogenasa a nivel sérico con reducciones en la aptoglobina que aunque todas estas pruebas eh, tenemos que entender que son inespecíficas, ya que las podemos encontrar tanto en hemólisis intravasculares y extravasculares, pero trayendo, digamos, como dato clave que la LDH y la bilirrubina indirecta son más prominentes en la anemia por la anemia hemolítica autoinmune, ya que éstas se comportan de manera extravascular. Los marcadores de anemias hemolíticas indirectos son el conteo de reticulocitos, que se nos puede ver alterado cuando hay un componente hipoproliferativo, como ya comenté, cuando tenemos deficiencias de hierro o tenemos alteraciones a nivel de la médula ósea, y tenemos pues un índice de producción reticulocitaria bajo, ya que nos habla de que la anemia, pues, que la médula ósea está cursando con una anemia regenerativa. Todos estos marcadores de hemólisis indirectos, incluyendo el volumen celular medio, el receptor de la transferina soluble, la hemoglobina glicosilada y la carboximoglobina,
Todos estos marcadores pueden estar presentes tanto en anemias hemolíticas de carácter intravascular como en las de carácter extravascular, entonces no nos van a orientar tanto al momento de decirnos qué clase de anemia está cursando el paciente. Entre otros exámenes ya más específicos que podemos solicitar, se hace con base en la sospecha clínica que tengamos. Si tenemos sospecha de que el paciente cursa con una enfermedad por crioglutenina, se solicitarán los títulos. Se debe solicitar el CUMS monoespecífico una vez tenemos el CUMS directo positivo. Este nos ayudará a diferenciar cuál de las causas autoinmunes de enfermedad podríamos estar cruzando. Otros paneles se pueden solicitar aquellas enfermedades adquiridas como son la púrpura trombocitopénica trombótica, los niveles de ANX13. Y cuando ya sospechamos más allá de enfermedades hereditarias, se podrían pedir la fragilidad osmótica o la actividad enzimática, dependiendo si tenemos sospechas de trastornos como la ferocitosis hereditaria y la enzimopatía de glóbulos rojos, pues ya más específicamente. La prueba del CUS directo o antiglobulina es una prueba inmunológica de laboratorio que se usa con el fin de detectar anticuerpos contra hematíes circulantes, induciendo la hemólisis de estos. Esta prueba pues se conoce como CUS directo, pero también existe el indirecto, se utiliza en otro tipo de enfermedades. Esta prueba busca detectar estos anticuerpos unidos a los glóbulos rojos y al realizarla se debe hacer un lavado de la sangre del paciente con solución salina para aislar los glóbulos rojos, ya que este procedimiento lo que hace es, digamos, de alguna medida separar o despegar esos anticuerpos que lo que harían es alterar el resultado de la prueba. Tenemos entonces que se toma la prueba recogiendo sangre del paciente, se lava, con la intención de separar esos anticuerpos, se aplica un suero con anticuerpos anti-IgG y o la subunidad de C3D, y si se genera aglutinación tenemos una prueba positiva. Estas pruebas positivas se deben interpretar con precaución ya que no es raro que se presenten falsos positivos de la misma. Cuando evaluemos la prueba del CUS directo, podemos tener un resultado positivo que nos orientará ya sea el diagnóstico de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, las gamapatías monoclonales por IgM, que pueden ser idiopáticas por drogas o por causas linfoproliferativas. Tenemos también a su vez la enfermedad por anticuerpos fríos. Si llegásemos a tener un resultado negativo, ya confirmado con dos pruebas, tendríamos que sospechar o condiciones hereditarias, como ya hemos mencionado previamente, son infrecuentes en la adultez, normalmente se diagnostican en la infancia, o condiciones no hereditarias en las cuales no debemos dejar de lado las causas que generan fragmentación o sea, que generan una hemólisis fragmentada, como son la microangiopatía trombótica, la cual puede llegar a ser muy mortal hasta en un 90% de los casos si no se diagnostica a tiempo, y las hemólisis causadas por válvulas cardíacas. Entre otras causas menos frecuentes están la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es más frecuente en niños, o aquellas causadas por infecciones y tóxicos. Tenemos una prueba de CUS directo positivo, se ha de solicitar la prueba monoespecífica, la cual nos puede arrojar un diagnóstico positivo para una subunidad de complemento C3D positivo a un anticuerpo IgG positivo, la cual nos orienta el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, la cual en un 50% va a ser causada por otras enfermedades secundarias que pueden ser linfoproliferativas o infecciones o incluso el uso de drogas, y en un 50% ya en descarte de las anteriores, idiopática. Si tenemos que la subunidad del complemento C3D es positiva, pero el anticuerpo para IgG es negativo, tenemos que en ocasiones puede ser una enfermedad por anticuerpos calientes, pero esto es una presentación atípica. O podemos tener una enfermedad por crioaglutininas, la cual puede ser ya sea una hemoglobinuria paroxística fría, la cual es causada por infecciones y esta es transitoria, o algunas enfermedades linfoproliferativas, o podemos tener la enfermedad por crioaglutininas, la cual puede ser gamapatías monoclonales por IgM, la macroglobulinemia de Waldenström o infecciones por micoplasma. Y cuando tenemos que cualquiera de estos dos, ya sea el IgG o la subunidad C3D es negativo, pues debemos considerar diagnósticos alternos. Más sin embargo, si todavía hay una alta sospecha de que la enfermedad es una anemia hemolítica autoinmune, se debe reevaluar nuevamente la
opción de volver a tomar esta prueba porque esta puede tener también una tasa de falsos positivos alta. Los diagnósticos diferenciales de estas enfermedades pues van a depender de cuál es la sospecha o la confirmación de las pruebas anteriores. Si tenemos que hay una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, podemos cursar con desórdenes hematológicos como son el linfoma de Hodgkin o Hodgkin o la leucemia linfoide crónica como posibles causas, los tumores sólidos como el timoma, tumores de ovario o tumores de próstata, enfermedades autoinmunes como son el lupus eritematoso sistémico, podemos tener también la enfermedad de Sjögren, la artritis reumatoide como posibles causas, infecciones pueden ser virales como también pueden ser bacterianas como la tuberculosis, el neumococo, el virus de la varicela zoster. Incluso se han descrito casos de de infecciones por SARS-CoV-2, o sea, por COVID-19 causantes de esta enfermedad. Se ha descrito también en pacientes con leishmaniasis, con trasplantes de médula ósea, de órganos sólidos y en la sarcoidosis. Si tenemos enfermedad por crioglutininas, hay que pensar siempre en las enfermedades linfoproliferativas, en la macroglobulinemia de Waldenström, los tumores sólidos también como el timoma, infecciones, se han descrito casos por parvovirus B19, y virus de Epstein-Barr, el adenovirus y otras enfermedades autoinmunes. Ya en menor medida, cuando estamos hablando de la hemoglobinuria paroxística por frío, pues esta está más relacionada a las infecciones bacterianas y virales. Como ya mencioné antes, esto es más frecuente en personas jóvenes. En muy raras ocasiones está asociado a desórdenes mieloproliferativos. Cuando cursamos con la enfermedad mixta, donde tenemos tanto creatinininas como títulos de anemia hemolítica por anticuerpos calientes, tenemos que pensar en linfoma o lupus y también infecciones. Y cuando tenemos pacientes que cursan con anemias hemolíticas, se debe indagar siempre el uso de ciertos fármacos porque se han descrito casos con antibióticos, en especial las cefalosporinas, los inhibidores de la beta-lactamasa, la terapia antirretroviral, los medicamentos como el nivolumab y pembrolizumab como inmunoterapia de algunos cánceres, y quimioterapias, en especial los platinos como el carboplatino y el oxaliplatin, y también se han descrito casos. Las anemias hemolíticas autoinmunes inducidas por drogas, pues realmente no son muy frecuentes. Sin embargo, hay que tenerlas siempre en cuenta, en especial en aquellos pacientes que han sido expuestos a estos grupos farmacológicos como son las penicilinas y las cefalosporinas, y hasta aquellos pacientes que han recibido quimioterapia con oxaliplatino, que son, pues casi siempre son los grupos de los platinos, aquellos que están descritos y los mecanismos por los cuales estos fármacos generan la anemia hemolítica, pues varía dependiendo del grupo farmacológico. Siempre es importante recordar que no existe ninguna forma de distinguir, digamos, de manera definitiva que la anemia hemolítica autoinmune está o no siendo inducida por parte de los fármacos versus una anemia hemolítica primaria. Entonces, hay que hacer la prueba y error al momento de suspender el medicamento si la anemia hemolítica pues mejora, y ahí podríamos confirmar que tal vez el causante fue el medicamento. En conclusión, estas enfermedades, las anemias hemolíticas autoinmunes, son un grupo heterogéneo y muy infrecuente, las cuales requieren una alta sospecha clínica, y pues el diagnóstico oportuno de estas siempre impactará de manera directa en el pronóstico y mortalidad de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Somos el programa de Medicina Interna de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla, y queremos que nos sigas acompañando en nuestras redes sociales. Así que si no nos sigues, dale clic en seguir, danos un me gusta y déjanos tus comentarios. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta en Instagram dándole clic en el link que se encuentra en el historial. Gracias y feliz día.